a todos los patrocinadores. Creo que estamos viviendo un momento, en fin, en el que todo lo que tiene que ver con la inversión socialmente responsable, la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con estos dilemas éticos a los que nos enfrentamos con la guerra y después de la pandemia, hacen que estos temas sean todavía más importantes. Doy la enhorabuena también por la organización, y no solamente por lo interesante y por los paneles que se han organizado, sino por lo oportuno. Creo que no puede ser más oportuno, no por el cambio regulatorio que estamos viviendo y que vamos a vivir, que nos va a obligar, y es una manera de enfrentarnos a esta situación, que es, oye, tenemos que formarnos más y mejor en este tema. Digo que eso lo podemos enfrentar así, como una obligación más, pero también como una forma de aprender y de ver cómo gestionar el dinero de nuestros clientes, cómo asesorarlo en estos momentos tan complicados, como digo, a los que nos enfrentamos por el tema de la guerra, a un dilema moral, por supuesto que sí, pero también esperemos que sirva como acelerador de los cambios relacionados con la transición energética y con otras muchas cosas que son la base de este encuentro y de todo lo que tendremos que ver. Desde EFPA, de verdad, enhorabuena. La obligación y el compromiso de EFPA es, por supuesto, patrocinar este tipo de eventos, organizarlos a veces y, por supuesto, difundirlos. Es nuestro compromiso. Sabéis que hemos lanzado, y ya está en marcha, ya sois más de 1000 personas los que os habéis formado con el nuevo título, la nueva acreditación de ESG Advisor de EFPA. Vamos a seguir formando, vamos a seguir tratando de dar y poner a vuestro servicio más horas y más eventos de esta naturaleza para que podamos tener las horas que nos exige la regulación, pero no solamente por exigencia, sino porque creemos que es interesante, como digo, para avanzar y profundizar en todos estos temas. No puedo irme de aquí sin recordaros el Congreso de EFPA en el mes de mayo. Son 20 años, no pudimos celebrarlo el año pasado, que es cuando nos habría gustado, pero son 20 años. Vamos, el tema central, y por supuesto no puede ser de otra manera, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con inversión ESG, digo que va a estar presente en el Congreso, pero vamos a tratar otros muchos temas fundamentales para todos nosotros como asesores, y también trataremos de pasarlo bien. Por tanto, os invito a que os apuntáis y no dejéis de ir, ¿vale? Nada más, gracias, muchísimas gracias, y espero que disfrutéis y desde luego que aprendáis con este encuentro. Gracias, José Miguel. Bueno, pues vamos a iniciar la jornada. No podemos empezarla por otro lugar que por la regulación. Y tenemos con nosotros dos grandes expertos de EY, Mario Delgado, socio de Regulación Financiera, y Javier Ibarra, director de Risk Compliance y Sostenibilidad, a los que invito al escenario. Todo vuestro. La regulación, que es un tema así como a veces un poco duro. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando y José Miguel. Buenos días a todos, soy Mario Delgado, socio de Regulación Financiera y Sostenibilidad en EY. Me acompaña Javier Ibarra, director de Riesgos y Sostenibilidad en EY. Bueno, pues es un placer para nosotros estar aquí hoy. Como han explicado Fernando y José Miguel, hay una auténtica evolución, revolución, oportunidad, regulación en el mundo de finanzas sostenibles. Se está avanzando lejos y se está avanzando deprisa. Y se está avanzando con certidumbres y con también muchas incertidumbres. Por lo tanto, estos foros en los que se intercambian opiniones, visiones, interpretaciones, dudas, pensamos que son de enorme utilidad. Y por lo tanto, pues damos las gracias a SEAFI, a José Tailán, por la oportunidad de colaborar en la organización de este evento. Claramente hablamos de evolución, hablamos de revolución. Claramente las finanzas sostenibles impregnan toda la actividad, el campo de juego del sector financiero. Todos los eslabones de la cadena de valor del sector financiero están impregnados de cuestiones de sostenibilidad. En el mundo de la inversión yo creo que hay una serie de referencias muy claras. La mayor parte de operadores están adhiriéndose a estándares internacionales de inversión responsable, de compromisos de descarbonización, y se observa en el mercado que no es posible participar en operaciones de captación de inversión sin estar adherido a estos principios. Cada vez más en las grandes operaciones se exige esta adhesión. Los fondos considerados ESG, según ESMA,
alcanzan ya en Europa en torno a 1,5 billones de euros, billones españoles, trillions. Según el FMI, en los últimos 4 años se han duplicado a nivel mundial. En el mundo de la deuda, las emisiones sostenibles, sobre todo medioambientales y sociales, son cada vez mayores y, de nuevo, según ESMA, alcanzan en torno al billón de euros. De hecho, en el mundo de la deuda, en general, la demanda esta oferta está encontrando una demanda enormemente hambrienta de este tipo de productos. El flujo de inversiones hacia este tipo de fondos es superior al stock, lo cual indica que van a seguir creciendo, y en cuanto a las emisiones de deuda, se está observando un fenómeno que en el sector y que ESMA define como la aparición de un greenium. Es como premium, como prima, pero el juego de palabras es greenium, que es una prima por sostenibilidad, una menor rentabilidad que los inversores están dispuestos a aceptar por invertir en este tipo de activos. Esta, si se mantiene, hará que esta base, que este tipo de productos tenga una cierta estabilidad y que, por lo tanto, indica que los emisores de este tipo de pasivos tendrán un menor coste de financiación. Por lo tanto, todo esto apunta a la pujanza del mundo de las inversiones sostenibles. Detrás subyacen factores como una enorme concienciación social y un foco regulatorio claro. Nosotros hoy vamos a hablar sobre todo del Sustainable Finance Disclosure Regulation, que es una regulación sobre transparencia de los operadores y productos financieros. Y vamos a hablar fundamentalmente de 3 temas. El primero, cómo viene aplicándose esta regulación hasta ahora. El segundo tema, hitos regulatorios y fechas clave para la aplicación a futuro. Y tercero, principales retos de implantación. En cuanto al primero, ¿cómo viene aplicándose hasta ahora? Bueno, como sabemos, la SFDR es una regulación fundamentalmente de transparencia. Es una regulación que tiene como objetivos principales dar comparabilidad a los productos que se declaren como sostenibles. Y con ello, 2 cosas: evitar el greenwashing, evitar que algo se defina como verde sin serlo, y segundo, facilitar que los inversores puedan adecuar sus preferencias de inversión a lo que de verdad ofrece cada producto. Y con estos objetivos, que son fundamentalmente de transparencia, se está observando, y ahora daré unas cifras, que también esto tiene un efecto catalizador. Más allá de dar transparencia, está condicionando los comportamientos en mercados, consiguiendo así también otros 2 objetivos regulatorios. Uno primero, protección del sector financiero y de sus clientes de los riesgos de sostenibilidad. Existen riesgos de sostenibilidad que pueden tener impactos financieros. Y segundo, también canalizar financiación hacia actividades sostenibles. La SFDR incluye una serie de obligaciones tanto a nivel de firma como a nivel de producto. A nivel de firma es necesario hacer públicas la política de gestión de riesgos, la política de impactos adversos y también cómo se consideran política de remuneraciones las consideraciones de sostenibilidad. En impactos y por lo tanto se recoge el doble canal de impacto. La política de riesgos recoge cómo las entidades protegen sus inversiones de los riesgos derivados de sostenibilidad, por ejemplo, riesgo físico o riesgo de transición. Pero la política de impactos adversos lo que recoge es el análisis de cómo las inversiones que realiza un gestor impactan a su vez en la sostenibilidad. Y además, y para esto existe una serie de indicadores que se refieren tanto a cuestiones medioambientales, sociales, de buen gobierno y también en función de si se invierte en corporate, si se invierte en soberano o si se invierte en real estate. Desde el punto de vista de cifras, en España, según Inverco, a finales del año pasado, había el patrimonio de los fondos, artículo 8 y artículo 9, perdón, el artículo 8 es, como sabéis, los fondos considerados verde claro, fondos que promueven sostenibilidad, pero no lo hacen de manera completa ni como objetivo explícito, y los artículo 9, fondos verde oscuro, que son los que tienen el objetivo expreso de promover la sostenibilidad, que daría un cajón desastre del resto de fondos, que es el artículo 6, los que ni promueven ni tienen el objetivo expreso.
Según Inverco, a final del año pasado, los fondos artículo 8 y artículo 9 en España suponían 65.000 millones, de los que 61.000 eran artículo 8 y el resto artículo 9. Y el flujo de esto supone un torno a un 20% del total, mientras que el flujo de suscripción en el último trimestre fue del 33%, mostrando, como decía, cómo la suscripción supera al stock. A nivel europeo, según datos de Morningstar, a final del año pasado había 4 billones en fondos artículo 8, artículo 9, de los cuales la mayoría eran artículo 8. Y según Morningstar, se puede esperar que para mediados de 2022, más de la mitad de los fondos sean artículo 8 y artículo 9. Esto muestra dos cosas. En primer lugar, cómo esto está homogeneizando lo que se considera sostenible. De nuevo, según Morningstar, si entramos al subyacente de estos fondos, se observa que los activos en los que invierte son efectivamente de mejor rating de sostenibilidad y están asociados a menos eventos controvertidos. Por lo tanto, efectivamente está ordenando el sector. Y por otro lado, se observa de las inversiones sostenibles. Detrás subyacen factores como una enorme concienciación social y un foco regulatorio claro. Nosotros hoy vamos a hablar sobre todo del Sustainable Finance Disclosure Regulation, que es una regulación sobre transparencia de los operadores y productos financieros. Y vamos a hablar fundamentalmente de 3 temas. El primero, cómo viene aplicándose esta regulación hasta ahora. El segundo tema, hitos regulatorios y fechas clave para la aplicación a futuro. Y tercero, principales retos de implantación. En cuanto al primero, ¿cómo viene aplicándose hasta ahora? Bueno, como sabemos, la SFDR es una regulación fundamentalmente de transparencia. Es una regulación que tiene como objetivos principales dar comparabilidad a los productos que se declaren como sostenibles. Y con ello, 2 cosas. Evitar el greenwashing, evitar que algo se defina como verde sin serlo. Y segundo, facilitar que los inversores puedan adecuar sus preferencias de inversión a lo que de verdad ofrece cada producto. Y con estos objetivos, que son fundamentalmente de transparencia, se está observando, y ahora daré unas cifras, que también esto tiene un efecto catalizador. Más allá de dar transparencia, está condicionando los comportamientos en mercados, consiguiendo así también otros 2 objetivos regulatorios. Uno primero, protección del sector financiero y de sus clientes de los riesgos de sostenibilidad. Existen riesgos de sostenibilidad que pueden tener impactos financieros. Y segundo, también canalizar financiación hacia actividades sostenibles. La SFDR incluye una serie de obligaciones tanto a nivel de firma como a nivel de producto. A nivel de firma es necesario hacer públicas la política de gestión de riesgos, la política de impactos adversos y también cómo se consideran política de remuneraciones las consideraciones de sostenibilidad. En impactos y por lo tanto se recoge el doble canal de impacto. La política de riesgos recoge cómo las entidades protegen sus inversiones de los riesgos derivados de sostenibilidad, por ejemplo, riesgo físico, riesgo de transición. Pero la política de impactos adversos lo que recoge es el análisis de cómo las inversiones que realiza un gestor impactan a su vez en la sostenibilidad. Y además, y para esto existe una serie de indicadores que se refieren tanto a cuestiones medioambientales, sociales, de buen gobierno y también en función de si se invierte en corporate, si se invierte en soberano o si se invierte en real estate. Desde el punto de vista de cifras, en España, según Inverco, a finales del año pasado, había el patrimonio de los fondos artículo 8 y artículo 9, perdón, el artículo 8 es, como sabéis, los fondos considerados verde claro, fondos que promueven promueven sostenibilidad, pero no lo hacen de manera completa ni como objetivo explícito, y los artículo 9, fondos verde oscuro, que son los que tienen el objetivo expreso de promover la sostenibilidad, que daría un cajón desastre del resto de fondos, que es el artículo 6, los que ni promueven ni tienen el objetivo expreso. Según Inverco, a final del año pasado, los fondos artículo 8 y artículo 9 en España suponían 65.000 millones, de los que 61.000 eran artículo 8 y el resto artículo 9.
y el flujo de esto supone un torno a un 20% del total, mientras que el flujo de suscripción en el último trimestre fue del 33%, mostrando, como decía, cómo la suscripción supera al stock. A nivel europeo, según datos de Morningstar, a final del año pasado había 4 billones en fondos artículo 8 o artículo 9, de los cuales la mayoría eran artículo 8. Y según Morningstar, se puede esperar que para mediados de 2022, más de la mitad de los fondos sean artículo 8 y artículo 9. Esto muestra dos cosas. En primer lugar, cómo esto está homogeneizando lo que se considera sostenible. De nuevo, según Morningstar, si entramos al subyacente de estos fondos, se observa que los activos en los que invierte son efectivamente de mejor rating de sostenibilidad y están asociados a menos eventos controvertidos. Por lo tanto, efectivamente está ordenando el sector. Y por otro lado, se observa también que actúa de catalizador. Más de la mitad de los fondos que se han creado en el último año, en torno a 600, tienen la consideración de artículo 8 y artículo 9. Y de nuevo, en el último año, en torno a 1.800 fondos han migrado de una consideración de artículo 6 a una consideración de artículo 8 o 9. Por lo tanto, se muestra el enorme efecto que, a pesar de ser una normativa solo de transparencia, tiene también un enorme efecto catalizador. Queda ahora, por el momento, la implementación de ese FDR es parcial. Quedan ahora retos de implementación a futuro que Javier nos va a comentar. Muchas gracias, Mario. Como comentaba Mario, partimos a nivel regulatorio de ese famoso 10 de marzo del año 2021, en el cual entra en aplicación el primer nivel de la SFDR. Aquel primer requerimiento, hubo una implantación bastante desigual en el mercado, sobre todo en sus primeros meses. Al final, la SFDR nos permitía, realizar un disclosure, transparentar que no integrábamos los riesgos ESG dentro de nuestras inversiones, que no realizábamos un procedimiento respecto al impacto adverso, que no integrábamos los riesgos ESG dentro de nuestras remuneraciones. Esto poco a poco, durante todo este año, ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando a medida, como comentaba Mario, de ese cambio de tendencia en el ámbito de los productos. La incorporación de nuevos productos de artículo 8, de artículo 9, también ha promovido la implementación dentro de las compañías de estas políticas de inversión donde realmente ya estamos integrando los riesgos ESG, en los procesos de incidencias adversas, en las políticas de remuneración. Pero ¿qué nos viene ahora? ¿Cuál es el futuro del cumplimiento normativo? Si miramos la SFDR por sí sola, tenemos ahora a nuestro alcance los RTS, los cuales a partir del próximo año, fecha clave, a partir del 1 de enero del año 2023, será de aplicación toda la parte del disclosure sobre incidencias adversas, la información precontractual de todos y cada uno de nuestros productos. Pero más allá de ello, la SFDR no es una legislación, un reglamento solo aislado, sino que disponemos de otras regulaciones, directivas, que de manera ordenada y de manera homogénea tenemos que cumplir con ellas. Estamos haciendo referencia a la EU Taxonomy, la cual este mismo año ya algunas de las empresas y entidades financieras han tenido que cumplir con la misma. Estamos hablando también del ámbito del gobierno del producto, los MiFID II, IDD, UCITS, AIFMD. Y aquí hay una fecha clave, que es agosto del año 2022, donde entra en aplicación todas las modificaciones realizadas sobre toda esta regulación de gobierno de producto, el cual luego posteriormente avanzaremos sobre la misma e entraremos cómo todas estas normativas convergen y de una manera global tenemos que cumplir todas ellas las mismas. Y de hecho el foco de la regulación va a estar cada vez más encima de nosotros. Si nos fijamos en el roadmap de la ESMA, de la Autoridad Europea, nos indica que a partir de ahora y dentro de ese roadmap marcado para el año 2022-2024 va a hacer especial foco en ciertas cuestiones. La primera de ellas es el artículo 8. Las reglas del juego. ¿Qué es un producto sostenible? ¿Qué es un producto de artículo 8? Se trabajará y se pondrá un foco especial sobre esta tipología de productos. En segundo lugar, la armonización de todo el ámbito del reporte.
Lo comentábamos, tenemos la taxonomía europea, tenemos el ámbito del gobierno de productos con las MiFID, las ICD, tenemos a futuro la CSRD que intentará armonizar todo el ámbito de la transparencia, reporte, de información, de sostenibilidad y de productos ESG. Por tanto, el foco también de las autoridades será en armonizar y facilitar de algún modo todo este ámbito del reporte. Y por último, en el ámbito del seguimiento de todos los productos sostenibles. Un foco especial que pondrán las autoridades en el ámbito del benchmark y del posicionamiento de las entidades en la divulgación de toda esta información y de los productos concretos. Y si os parece, vamos a pasar, Mario, a cuáles son los principales retos y oportunidades que nos encontramos actualmente en el ámbito de la divulgación. Efectivamente. Ahora, como explicaba Javier, llevamos ya un gran esfuerzo de cumplimiento con ese FDR, pero todavía queda, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos para abordar esos cumplimientos que quedan? Bueno, pues uno primero, dábamos antes cifras de cómo está el mercado en artículo 8, artículo 9, y se observa disparidad entre distintos países. Esto puede reflejar sencillamente distintas estructuras de mercado, distinta distribución de productos, pero también existe cierta preocupación en el sentido de que se esté aplicando la definición de inversión sostenible de manera consistente. Esto, por el momento, lo deben aprobar las distintas autoridades de supervisión de mercados a la hora de aprobar los folletos de los productos. Por lo tanto, en la medida en que lo hace en España la CNMV, esto da consistencia a nivel nacional. La duda es si se están interpretando de manera consistente a nivel internacional. Por lo tanto, un primer reto es a nivel gestor, ¿qué se puede hacer para para definir qué son las inversiones responsables y su alineamiento con la taxonomía? En este caso, al final, los gestores, los generadores de producto y los comercializadores de producto tenemos una palanca muy importante en la cual nos podemos basar para esta definición de lo que entendemos que es una inversión sostenible. Bien artículo 8, bien artículo 9, disponemos a nivel regulatorio de toda la información que nos proporciona la RTS, la cual nos puede servir de una muy buena guía para entender nosotros mismos y también divulgar y transparentar hacia nuestros clientes qué consideramos en nuestra empresa una inversión sostenible. Pero más allá, también disponemos de la taxonomía europea. Un correcto alineamiento de nuestros productos con la taxonomía europea, con la elegibilidad de las empresas con la taxonomía europea, nos va a permitir el asegurar qué es para nosotros y cómo transparentar a nuestros clientes una inversión sostenible. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el ámbito de la comunicación, la transparencia y, ante todo, la comercialización bajo el principio de idoneidad hacia nuestros clientes. Esto nos lo va a marcar las regulaciones de gobierno de producto, MiFID II. Para agosto como decíamos, agosto del año 2022 es la fecha clave en la cual, dentro de todos los test de idoneidad, debemos de integrar los factores de sostenibilidad, los factores ESG. Por tanto, esa divulgación, esa relación con el cliente, esa explicación, formación de qué es un producto sostenible, qué es una incidencia adversa, cómo vamos a operar, qué vamos a hacer si se produce un hecho, se materializa una incidencia adversa en alguno de los activos que tenemos en nuestro producto, debemos de incorporarlo dentro del ámbito de MiFID II, de los test de idoneidad. Mario, si te parece, en el ámbito de la transparencia y el reporte. Comenta los retos. Los hitos fundamentales. Los hitos y los retos. Como decíamos al principio, teníamos las FDR, año 2011, 10 de marzo, primer gran hito, cumplimiento con el nivel 1 de la SFDR, en el cual nos obligaban a unas políticas, a incorporar ya dentro de la información precontractual, nos han obligado a desarrollar internamente ciertos procedimientos. A partir del próximo año, enero del año 2023, se inicia el disclosure, la transparencia de toda esta información hacia el mercado. Dentro de los RTS disponemos de información a partir de indicadores, métricas, información de nuestros propios productos que vamos a tener que transparentar. Esta información en la RTS está muy bien tabulada, en la cual hay claramente indicadores, comentaba antes Mario, ambientales, sociales, de gobierno, tabuladas todas las
el disclosure que tenemos que hacer sobre las incidencias adversas que hayan podido producirse en nuestros productos, así como la información precontractual que vamos a tener que transparentar hacia el mercado. Esto va a ser un gran beneficio, digamos, tanto para nosotros, las empresas de inversión, como para el público en general. La información, luego veremos posteriormente, es uno de los grandes retos que disponemos y la realización de estos disclosures va a facilitar una mayor comprensión del ámbito de las finanzas sostenibles. Desde el punto de vista de lo que comentábamos antes de MiFID II y relación con el cliente, también yo creo que aquí hay una idea importante. Cuando entramos en el mundo de MiFID II, comunicación, test de idoneidad, ahí la regulación es agnóstica o neutral en cuanto a preferencias sobre productos. Lo importante es que se comunique con claridad y precisión el producto que se está ofreciendo y asimismo que se analice la capacidad, idoneidad, adecuación y preferencias del consumidor para producir un matcheo adecuado a estas capacidades y preferencias. Y no tanto la colocación de unos determinados productos respecto de otros. Esto, Mario, nos abre una gran oportunidad para las empresas de inversión, que al final es modelar nuestra estrategia comercial. Al final lo comentaba Mario, actualmente la demanda de esta tipología de productos está creciendo. Las cifras que comentabas, Mario, al principio son tremendas. Cada vez vemos más que nuestros clientes, nuestros inversores demandan esa tipología de productos. Por tanto, es una gran oportunidad ese acercamiento, ese entendimiento de cuál es esa demanda y la definición de esa estrategia comercial y, sobre todo, la transición entre los productos artículo 6 a estos productos verde claro, verde oscuro, en función de esa petición, ese apetito que tienen nuestros inversores. De hecho, lo que se comenta es que muy probablemente el artículo 8, los productos de artículo 8, ¿no? Los verdes claros, como los definíamos anteriormente, probablemente se conviertan en un estándar de mercado. Con el paso de los años, probablemente la gran mayoría de los productos que estemos comercializando estén bajo este artículo 8. Y si te parece, Mario, ya para terminar, nos queda el gran reto. Datos. La información, el dato. Al final, como estamos viendo, esto es un ámbito de transparencia, de disclosure, de contarle no únicamente a nuestros clientes o a nuestros inversores qué es, sino cómo puede afectar. El gran reto que tenemos ahora mismo es la información. Como decíamos, la taxonomía europea, sobre todo de aplicación a las grandes empresas, nos ha facilitado un gran número de información. Pero ¿qué ocurre con las pequeñas y medianas empresas? No existe o hay muy poca profundidad de datos actuales de esas empresas. Por tanto, los productos que configuremos para estas empresas tendremos esa dificultad. Para ello, también tenemos una oportunidad que es el acercamiento a estas empresas y la creación y acompañamiento en la creación de estos fondos. Y Mario, ya está aquí. Vamos a utilizar medio minuto de cortesía para concluir. Será medio minuto. En definitiva, yo creo que la aplicación de ese FDR de cara a futuro, yo creo que podemos destacar 2 retos estratégicos y 2 retos operativos. En cuanto a los retos estratégicos, yo creo que el primero y fundamental es que cada gestor, que cada advisor se posicionen estratégicamente en qué tipo de productos o qué mix de productos quiere tener de artículo 6, artículo 8 y artículo 9. Es un posicionamiento estratégico de dónde quiere colocarse en ese espectro. Y el segundo, una estrategia de comunicación e interacción con cliente, tanto desde el punto de vista de test de idoneidad, como veníamos diciendo, pero también desde el punto de vista comercial y de gestión de activos, ¿no? Posicionamiento en ese mix y posicionamiento respecto al cliente. Desde el punto de vista operativo, los retos fundamentales son, en primer lugar, la adaptación y refuerzo de esas políticas de riesgos y esas políticas de due diligence para la medición de impactos y, en segundo lugar, el desarrollo de las capacidades de reporte para producir todos los informes de seguimiento y todos los informes de impactos adversos que hay que realizar, tanto desde el punto de vista de capacidad de producción de ese reporte como de obtención de los datos. En definitiva, yo creo que son retos operativos y estratégicos muy importantes que van a condicionar la evolución del sector a futuro y espero que eventos como este ayuden a que avancemos todos en la dirección adecuada. Muchas gracias. Pues nada. Muchas gracias, Javier, Mario. La verdad es que
habéis hecho un esfuerzo ímprobo, ¿no?, por reducir o resumir toda esta regulación tan importante y tan compleja en estos 15 minutos y ha sido tremendamente interesante para todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos la jornada después de escuchar a nuestros expertos de EY sobre regulación con dos expertos más que nos van a hablar ahora de este reglamento SFDR, de cómo aplicarlo, de qué soluciones, cuál es la visión de profesionales del sector respecto de cómo esto está afectando sobre todo a las empresas de servicios de inversión y a las gestoras. Para ello tenemos con nosotros a Pedro Santuy, Proposition Sales de Refinitiv, y a Esther Colomer, que es consultora ESG de Ética EAF y de EVA ESG for Asset Managers, a los que invito aquí al escenario. Y les cedo la palabra para que establezcan un diálogo interesante seguro para todos. Mucha suerte. Bueno, si quieres nos presentamos. Primero empiezas tú. Perfecto. Pues como bien ha dicho Fernando, me gustaría agradecer en primer lugar el habernos ofrecido esta oportunidad, este foro de debate y de conocimiento, tanto a SEAFI como a José como a Fernando. Y bueno, como bien ha dicho Fernando, trabajo para Refinitiv. Una pequeña reseña. Refinitiv es la escisión de la parte de datos financieros y de riesgos de Thomson Reuters, que en 2018 fue adquirida por el fondo de Private Equity Blackstone, y desde febrero del año pasado somos parte del grupo London Stock Exchange. Esta fusión lo que lleva es a dar una cobertura desde el inicio de vida del mundo financiero hasta el post-trade y el análisis de compañías en el final. Bueno, yo trabajo para EVA. EVA es un servicio de servicio ESG para asesores financieros, para gestoras, que lo que buscan es integrar en su estrategia los criterios ESG. Bueno, nuestra visión es una visión de más allá del cumplimiento normativo. Lo que se trata es adoptar una visión a largo plazo y donde toda esta integración se haga desde lo más alto de la organización y englobe a todos los procesos. Vale, en este sentido que dices, ¿cuáles han sido las principales dificultades que vuestros clientes están encontrando a la hora de la integración ESG? Bueno, pues en un primer momento, ¿no?, como las dificultades principales estaban más en el tema del lenguaje que se utilizaba, ¿no?, porque para el sector financiero era nuevo saber esto de brecha salarial de género o emisiones de carbono, era algo nuevo, ¿no?, y también la formación, que ahora ya va creciendo, pero en aquel momento pues no había oferta formativa. Entonces esto fue una de las principales dificultades que nos encontrábamos. Luego también es cierto que el cumplimiento normativo, aunque es un gran aliado, ¿no?, porque está empujando las cuestiones ESG, es cierto que la dificultad y a lo mejor la forma en la que se ha organizado a veces genera más confusión de lo que puede llegar a ayudar, lo que hace que sea necesario la ayuda de expertos en la materia. Y luego también yo creo que es importante destacar que todavía a día de hoy, a pesar de los numerosos estudios que hay en referencia al beneficio que supone integrar las cuestiones ESG a nivel de organización, todavía hay alguna resistencia por parte de los gestores que siguen sin ver ese factor rentabilidad que los engloba. Y bueno, como han comentado antes Mario y Javier, los datos también son un punto que hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no?, porque quieras que no, estamos en un momento donde hay un desfase de información entre lo que se necesita para informar y lo que realmente se obtiene, ¿no? Y, bueno, y todavía no hay un estándar a nivel de scoring y lo que complica un poco la situación. Definitivamente esto es un riesgo grande a la hora de comunicar al regulador todo este tipo de información, pero ¿cómo lo resolvéis de forma operativa? ¿Cuál es vuestra aproximación?
Pues de forma operativa, bueno, principalmente lo que te comentaba es involucrar las cuestiones ESG a nivel de estrategia, no centrarse en el cumplimiento normativo, porque a lo mejor si únicamente te centras en el cumplimiento normativo, lo que puede pasar es que asumas riesgos que puedan llegar afectando a la organización, a la cultura empresarial, a tu reputación e incluso a la propia gestión de las carteras si esta no se está haciendo bien, ¿no? Es importante, bueno, en cuanto a la formación, lo que comentábamos antes, nosotros proporcionamos información ad hoc para altos directivos y para técnicos y aparte, bueno, somos codirectores junto con Valora Consultores, que es con quien formamos el equipo de EVA, junto con AFI en los cursos de SCR de GARP y de CFA para ESG Investing. Entonces, por ahí también abordamos unas pocas cuestiones. Y, bueno, eso. Y en vuestro contacto día a día con vuestros clientes, ¿qué riesgos perciben en el corto o medio plazo de la integración ESG, aparte de los que de forma teórica han comentado nuestros compañeros de EY? Sí, pues yo principalmente lo que daría a ver es como cada vez más no solo los clientes están pidiendo esta gestión ESG, sino que es también a nivel de stakeholders. Por ejemplo, nosotros como asesores financieros, a la hora de seleccionar los productos que queremos que formen parte de las carteras de nuestros clientes, no solo tenemos en cuenta el producto en cuestión, sino que tenemos en cuenta toda la estrategia que hay detrás a nivel de gestora a la hora de ver si este producto congeniaría, ¿no?, con lo que busca el cliente o también con lo que buscamos nosotros como asesores. Entonces, creo que uno de los retos va a ser ese, el de no focalizarse solo a nivel de producto, que es un poco donde va más el SFDR, aunque es cierto que también ha puesto obligaciones a nivel de organización, pero de ir un poco más allá. Luego, obviamente, lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, el desfase de datos, que porque hasta 2024 que se pueda empezar a reportar en base a la legislación del Corporate Sustainability Reporting Directive, va a haber ahí un desfase que va a ser el mercado el que va a tener que ayudar, ¿no?, a las empresas a educarlas y decirle, mira, nosotros como inversores necesitamos esta información, y yo creo que eso va a ser un gran hándicap a la hora de tal. Y bueno, y luego, como siempre, lo que te comentaba, los datos, porque bueno, nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que ofrecemos un servicio de verificación, por decirlo de una forma, ¿no?, de datos, donde ofrecemos a nuestros clientes un reporting, digamos, sobre determinadas empresas cuando sea interesante. No es como un servicio complementario, por ejemplo, a lo que entiendo que hacéis vosotros desde Refinitiv, porque para garantizar, ¿no?, esa veracidad y para garantizar que las cosas se están haciendo a conciencia, ¿no? Al final es un servicio complementario, es muy importante la función que hacéis vosotros de recabar esta información, pero a la hora de la verdad también es importante pues tener una justificación de dónde salen los datos, ¿no?, que sean veraces, que sean coherentes y en la medida de lo posible comparables. Entonces, pero bueno, si quieres, cuéntanos tú un poco con las soluciones que ofrecéis vosotros desde Refinitiv y a ver cómo... Me alegro mucho, justo que hayas mencionado esta parte sobre recabar los datos de las compañías, porque desde Refinitiv tenemos una metodología objetiva. Las metodologías de análisis ESG se suelen englobar en dos grandes grupos, las objetivas y las subjetivas. Desde nuestra compañía creemos que es mucho más poderoso ofrecer una metodología objetiva que dé transparencia y look-through hasta el documento público que la compañía tiene sobre sus políticas. En este sentido, nuestra metodología cubre alrededor de 500 diferentes variables que son recopiladas con numerosos métodos y con numerosos controles de calidad para que puedan ser efectivamente transparentes, trazables y comparables entre diferentes compañías, diferentes países. Y todo esto, a día de hoy, hacen que seamos una de las bases de datos ESG con más profundidad del mercado. Tenemos datos alrededor desde 2002 para muchas de las compañías, y la metodología lo que incentiva precisamente es que las compañías puedan reportar cada vez más datos a través de nuestra plataforma. Al ser un proveedor de datos financieros,
las empresas tienen interés en mostrar al mercado qué están haciendo en el ámbito tanto de medio ambiente, tanto social como de gobernanza. A día de hoy tenemos cobertura ya de empresas no listadas, la cobertura es alrededor de unas 10.000 compañías listadas y estamos mejorando nuestra cobertura de compañías no listadas, un poco en la línea de lo que comentaban nuestros compañeros anteriores. Precisamente esas compañías pequeñas y medianas en las que la dificultad para mostrar los datos es grande. La ventaja que tiene nuestra plataforma es que tiene una herramienta de contribución, ¿vale? Y esta herramienta de contribución lo que permite es a las compañías contribuir todos esos datos a la plataforma, que son tratados de la misma manera que el de las compañías listadas, para que puedan ser mostradas a través de la plataforma a todos nuestros clientes. Esto es una herramienta muy potente en el sentido de que tienen un incentivo muy grande a ser cada vez más transparentes y hemos visto un interés creciente, sobre todo para poder ser invertibles por inversores finales, por gestores de fondos, fondos de pensiones y tanto como para poder mostrar al mercado pues un poco en qué sentido están avanzando. En ese sentido, la plataforma lo que te permite son tres formas de desglose. Hay un desglose que se puede hacer compañía a compañía y ver un scoring de cada uno de los tres pilares existentes, tanto el medioambiental como el de social como el de gobernanza, y lo más importante es que se tienen acceso a los 500 puntos de información sobre cada una de las compañías. Esto hace que si nuestra metodología, aun siendo objetiva, no es del gusto del cliente, tenga acceso a los datos finales y sea capaz de construir su propia metodología. Y esto es lo que nos diferencia de las metodologías subjetivas, que quizá entendemos que no son tan poderosas. Y después está obviamente el tema de la regulación. Este es un medio ambiente muy cambiante y que evoluciona muy rápidamente. Sabemos cómo está la regulación a día de hoy, intuimos hacia dónde va la regulación en el futuro y te puedo decir que prácticamente cada 2 o 3 semanas tenemos una mejora en cómo ofrecemos los datos a nuestros clientes para que puedan precisamente cumplir con todas esas regulaciones. Y una cosa que hemos observado es que quizá hace años el tema de la inversión sostenible, socialmente responsable, el inversor final lo veía como algo moralmente deseable, pero siempre se preguntaban cuánto les iba a costar. Este paradigma yo creo que ha cambiado grandemente. Ahora se piensa que en el largo plazo todas aquellas compañías que cumplan estándares de inversión socialmente responsable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista medioambiental, van a ser también las compañías que mejor lo hagan y que va a interesar tener en cartera. ¿Y las soluciones que disponéis para ello a nivel de SFDR? Bueno, esta base de datos que he comentado con una cobertura de alrededor de 10.000 compañías, alrededor de 20 años de historia, es accesible a través de diferentes fuentes. Se puede acceder a través de nuestros terminales, nuestras plataformas Icon o Workspace, y después tenemos soluciones hechas a medida para cumplir con la normativa de regulación. Gracias. En ese sentido tenemos un feed de datos que es una licencia que permite hacer look-through para todas las compañías que hay en la cartera y agregarlas no solo compañía a compañía, sino poder mostrar las métricas a nivel agregado de cartera y bueno, es una solución muy potente. ¿Y cuál es la cobertura y el detalle para alguno de las principales incidencias adversas que se recogen en el SFDR? Que al final es un tema que es el que yo creo que generalmente de los que más preocupa de esta legislación. Efectivamente, y una de las soluciones que ofrecemos es el acceso a 56 indicadores de los 64. Todos sabemos que hay 18 que son obligatorios. Aquí animo a todos los participantes a entrar en el segundo documento que está colgado de la página web, un poco para ver el detalle. Es una representación gráfica, que está aquí en pantalla, es una representación gráfica con colores
que realmente te da una idea muy visual de la cobertura que damos de los 64 indicadores. De los 64 indicadores de impacto adverso tenemos una cobertura directa o indirecta de 56 de ellos, y yo estoy seguro que de los 8 que no disponemos serán cubiertos de aquí a final de año. Al final se divide el PDF en 3 tablas. La primera tabla engloba aquellos 18 indicadores que son obligatorios. Cubren aspectos pues, desde medioambientales, como se puede ver, pues, emisiones de gases de efecto invernadero, la huella de carbono. De este primer bloque de alrededor de 9 indicadores, cubrimos 8 de forma directa con varias métricas. Se puede ver pues, cuál es el requerimiento en las 3 primeras columnas, cómo cubrimos en la 4ª columna con el código de color y cuál es la métrica que utilizamos para dar cobertura a esa necesidad. En este primer bloque medioambiental y climático, como digo, cubrimos 9 de las 9 métricas, y después cuando pasamos a temas sociales, de anticorrupción, de empleo y en este sentido pues, volvemos a cubrir de forma tanto directa como indirecta las 5 métricas. Después, a nivel de inversiones en soberanos o en supranacionales, volvemos a cubrir 2 de los 2 requerimientos, y es en la parte de real estate donde estamos trabajando para dar cobertura a estas 2 últimas métricas. Estos son los indicadores de impacto adverso obligatorios. Después, en las tablas 2 y 3 se pueden ver todos aquellos indicadores que son opcionales. La tabla 2 incluye todos los indicadores de aspecto climático y medioambiental. Aquí hay que reportar uno de ellos, de cada uno de los grupos. No disponemos de algunos de los indicadores, pero a nivel de grupo vamos a poder cubrir la necesidad de reporte. Y finalmente, en la tabla 3 lo que se van a ver son los indicadores desde el punto de vista social, que son también opcionales y en los que nuestra cobertura vuelve a ser de más del 80%, con lo cual al final tenemos una cobertura global de 56 de 64. Como he dicho, y solo por hacer un resumen así a vuela pluma, hay varias formas de acceder a los datos, a través de los terminales, a través de feeds de datos, y después tenemos una licencia que asegura que los clientes pueden cumplir con todas las necesidades regulatorias. ¿En qué estamos trabajando en Refinitiv aparte de las necesidades regulatorias? Obviamente, como he comentado, después de la fusión con London Stock Exchange, hay partes del negocio como FTSE o como Yieldbook, que eran parte de la Bolsa de Londres, que tenían sus propias metodologías ESG. Estamos trabajando para englobar todas las metodologías existentes dentro de la compañía y que sean accesibles a través de nuestras soluciones Enterprise y de nuestras plataformas. Al final, no se trata de vender productos, sino se trata de ofrecer soluciones a nuestros clientes y que el feedback que recibimos por su parte pueda ser incorporado de una manera rápida y transparente a las necesidades. Al final, nuestro objetivo final es que el cliente pueda cumplir con sus obligaciones y nosotros podamos ayudarle a que lo haga. Muy bien, pues bueno, poco más que añadir, ¿no? Estupendo. Remarcar que al final de la sesión mi compañera Livia va a hacer una presentación in situ de la plataforma. Las presentaciones están colgadas, como he dicho, de la web, y para cualquier pregunta o duda pues tenéis nuestro contacto y estaremos encantados de poder ayudaros en vuestras necesidades. Muy bien, pues gracias Pedro y Esther por vuestra intervención, por compartir esas ideas y esas propuestas tan interesantes. Gracias. Adelante. Y nada, nosotros seguimos con la jornada.
Bueno, pues continuamos con nuestra jornada Green Evolution. Ahora tenemos una mesa extremadamente interesante donde grandes expertos de gestoras nos van a contar cuál es la oferta de los productos sostenibles precisamente. Y aquí sí que me vais a permitir que lea un poco. Marta Lavarría, consultora de D4Suite y directora de programas de formación ESG en el IEB. Georgina Sierra, responsable de estrategias de inversión en Iberia-STAF. Carlos Capella, director de distribución para España, Portugal y Andorra de Federated Hermes Limited. Y Eduardo Ripollés, director de negocio institucional y ventas de Mapfre Asset Management. Adelante, por favor. El escenario es vuestro. Mucha suerte. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fernando, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Gracias a SEAFI por organizar este evento tan interesante, ¿no? Nos ha presentado ya Fernando, por tanto, Carlos Capella, Eduardo Ripollés, Georgina Sierra, Marta Lavarría. Empezamos con esta mesa redonda y hay que referirse como introducción a los dos paneles tan interesantes que hemos tenido sobre SFDR, sobre requerimientos de información, cantidad de requerimientos de información, cómo los gestores y asesores se les va a pedir que informen sobre cómo integran esos riesgos de sostenibilidad en sus organizaciones, en sus procesos de inversión. Y además datos, ¿no? Como ha sido el segundo panel. SFDR también pide una nueva categorización de productos 6, productos 8, productos 9, ¿no? Y lo que estamos viendo es una proliferación de productos 8 y 9, como decía Iguay, un efecto catalizador que está teniendo SFDR, de tal manera que están creándose muchos productos 8 y sobre todo reconvirtiéndose muchos productos 6 en productos 8, ¿no? Productos 9, mercado español, fondos españoles registrados en España, pues solo hay 9 productos 9, ¿no? Pero junto a ello y junto a SFDR, y perdonar lo largo de la introducción, pero es un poco para plantear y situar el tema, pues tenemos normativa MiFID, que también nos hemos referido a ella, y que va a exigir a los asesores pues preguntar a sus clientes asesorados o bajo gestión discrecional de carteras cuáles son sus preferencias de sostenibilidad. Y lo que nos encontramos es que para no todos los productos 8 y 9 van a ser válidos para atender esas preferencias de sostenibilidad de los clientes. Solo serán los productos 9, en todo caso, porque tienen inversión sostenible, y productos 8, que ya estamos llamando productos 8 plus. Es decir, no solo un 8 que promociona características medioambientales y sociales, sino que tiene además que tener algo de inversión sostenible o tener en consideración esas principales incidencias adversas, ¿no? Principales incidencias adversas que, como hemos dicho antes, pues son esas impacto negativo que puede tener la empresa o la decisión mía de invertir en esa empresa sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. Por tanto, muchos retos para gestores y para asesores. Y ya viene la pregunta, primero, desde el punto de vista de las gestoras, ¿cómo las gestoras afrontáis este nuevo reto en cuanto a necesidad de producto ESG que valga también para el servicio de asesoramiento? Pues como quieras. Pues empiezo yo. Pues primero, un placer estar aquí y efectivamente yo creo que es un momento magnífico para un evento de este tipo, porque precisamente estamos ahora justo dilucidando qué va a pasar con el asesoramiento y desde el punto de vista de gestoras cómo nos tenemos que adecuar nosotros a esa situación. Yo voy a hablar del caso de Mapfre. Mapfre ha hecho un acercamiento al mundo sostenible muy prudente, va aparte en el ADN de la compañía, ¿no? Es decir, no hemos sido especialmente agresivos en la búsqueda de productos para tener una gran cantidad de productos, sino una buena calidad. Para eso hemos seguido un camino mucho más lento, que es crear nuestra propia metodología y nuestra propia base de datos y nuestra forma de hacer las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde el primer momento estamos adecuando la información para que el inversor nuestro, el inversor particular o el inversor institucional, tenga acceso a esos datos y sea consciente y aprenda y pueda informarse adecuadamente de lo que es los ratios sostenibles. Es decir, no es fácil. Ha habido un momento de mucho boom de producto, 8, 9,
mucho cambio de producto 6 a producto 8, nosotros ahí nos hemos mantenido un poco al margen. Entonces lo que hemos querido es ir por un camino ordenado donde sea mucho más tema de calidad que de cantidad, y en la calidad va la información, y esa información la damos constantemente. Es decir, nosotros no estamos en ningún momento dejando de lado la formación, porque esa formación y esa educación financiera, de la cual luego hablaremos, es fundamental, porque el mundo sostenible en el mercado español acaba de aterrizar. Es decir, entonces, en ese aspecto tenemos que ser consecuentes, que si nos vamos saltando etapas vamos a generar una desconfianza en el sector. Digo las gestoras, los asesores en el futuro y los clientes, los asesores cuando tengan que hablar con los clientes de estos temas, y los clientes en la desconfianza del tipo de producto, porque no sabemos si se está vendiendo antes que asesorando o informándose de del producto. Entonces, esta nueva regulación, esta nueva forma de hacer las cosas, yo creo que va a separar el grano de la paja, sinceramente. Entonces, por ese lado, por nuestro lado, estamos muy tranquilos. Muy bien, Eduardo. Carlos. Pues lo primero de todo, muchas gracias a SEAFI por contar con Federic Termes, y coincido un poco con lo que ha dicho Eduardo. Al final, la regulación lo que te va a pedir es tener una serie de datos, una serie de procesos y unos procedimientos que tú puedas justificar delante del regulador que estás cumpliendo con lo que te exigen. Y ha habido siempre compañías que han estado un poquito más involucradas en el aspecto ASG o los factores ESG, y tienen esa capacidad y ese talento humano en cantidad, me refiero, porque es un proceso que consume mucho recurso el poder dar los datos que van a exigir y el cumplir con la norma de una forma, yo diría que de calidad, no tanto de cantidad. Y el hecho de que supongan recursos al final va a impactar directamente lo estamos viendo en la captación de recursos humanos vinculados a temas ASG. Si tienes experiencia, si tienes conocimientos, pues ahora eres una persona muy valiosa, porque hay esa necesidad real por parte de las gestoras del sector en captar ese talento. Entonces, bueno, pues ya tienes ahí una presión en costes a la hora de poder cumplir con normativa. Vas a necesitar bases de datos, vas a necesitar medición, son muchas cosas, ¿no? Entonces es un reto importante para las gestoras, sobre todo el no volverse loco con, oye, hay una oportunidad de negocio importante, como nos han comentado en EY, y reformulo todos mis fondos artículo 8. Espérate a ver cómo cae finalmente la norma, porque igual acabas dando pasos para atrás y cambiando artículos 8 en artículo 6. Entonces, bueno, yo creo que el enfoque o la forma de aproximarse a la normativa es quizá más con precaución, esperando una mayor claridad y una mayor especificación por parte del regulador de lo que van a requerir, y ahí ya te puedes lanzar a, oye, pues creo que realmente cumplo con los requisitos de un artículo 8 o un artículo 9. En nuestro caso, pues también lo mismo. Solo tenemos 4 fondos artículo 9, que parece mucho respecto a los datos de España, pero dentro de la gama no es tanto. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante en poder dar los datos de todo lo que hacemos en esos fondos y asegurarnos que ya lo teníamos de antemano. Entonces, bueno, va a ser, yo creo que una regulación que cambie para bien. Es muy importante que el sector financiero tenga en cuenta los criterios ASG. Creo que el cliente final debe ser también consciente de que con sus ahorros se puede obtener una rentabilidad a un riesgo, pero que puedes hacerlo invirtiendo de una manera adecuada, sin tener que, por poner un ejemplo extremo, destrozar el Amazonas para conseguir esa rentabilidad a un riesgo dado, ¿no? Entonces, que la industria financiera se enfoque en eso es importante y es bueno, pero yo diría que una aproximación con cautela. Muy bien, muchas gracias. O sea, lo que entiendo entonces de ambas gestoras, que encima tenéis trayectoria en inversión sostenible, porque vosotros tenéis una gestora francesa, vosotros también tenéis largo recorrido en inversión sostenible, aún así preferís huir del corto plazo, preferís de esa precipitación o sacar fondos 8 y 9 y ser fieles a vosotros mismos y aplicar vuestra propia metodología, que al final es en lo que confían los clientes, ¿no? En que hagáis las cosas bien, ¿no? Y que realmente puedas explicarlo al cliente, al regulador, incluso compartirlo con la competencia para compartir buenas prácticas. Al final en Federic Termes tenemos un servicio de implicación corporativa que creo que es el más antiguo del mundo, en el que tenemos 1,7 billones de activos bajo asesoramiento de clientes de terceros que nos dicen, oye, estas son nuestras posiciones en renta variable, en crédito. Lleva tú a cabo la implicación en materia ESG
con estas compañías. Entonces, bueno, al final hay una parte, que queramos o no, hay que intentar cuantificar todo, pero hay una parte del proceso que es muy cualitativo. Entonces, no es todo tan sencillo como, oye, me cojo una matriz de datos, saco un ranking y tienes las 5 hojitas verdes o 2 hojitas verdes. Y luego, desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿qué te interesa? ¿Invertir en el que ya son 5 hojitas verdes, que todo el mundo esté invertido en él, o invertir en el que está trabajando para llegar a las 5 hojitas verdes? Bueno, hay distintas consideraciones. Sí, nosotros además tenemos una perspectiva distinta. Nosotros somos la compañía de gestión de activos de una compañía de seguros, entonces tenemos un mandato. El mandato es la huella ecosocial de Mapfre. Entonces tenemos que estar alineados desde el punto de vista corporativo con lo que hacemos con las soluciones de inversión. Sería incoherente que dijese la compañía, que además está muy enfocada en la S social, como buena compañía de seguros es la más importante de las 3 letras, pues ser coherente con nuestra propuesta de valor, porque al final es el producto el que refleja lo que quiere hacer la compañía. Y en ese criterio de prudencia que decía Carlos, nosotros es que solo tenemos 2 fondos ESG y somos una gestora de 40.000 millones. Y solo tenemos 2. No hace falta tener 20 fondos. Con 2 es suficiente y es más, uno de ellos debería ser artículo 9 o podría ser perfectamente artículo 9 y UCITS, y lo hemos dejado en 8 hasta que veamos cómo está el tema, y otro que era artículo que considerábamos que era SG cuando llegó la nueva normativa, lo bajamos a artículo 6 por prudencia. Entonces, digamos que estamos haciendo nosotros el tema del contrario, que es ir con el freno de mano, porque lo que no queremos es pasarnos de frenada, porque ese es el mandato que nos ha dado el Consejo de Administración de la compañía, que nos ha dicho, por favor, evitad el greenwashing. O sea, no quiero que haya problemas con los fondos, quiero que vayan poco a poco, porque esto es una visión a largo plazo. Entonces, el efecto comercial, desgraciadamente, no, o sea, desgraciadamente en este caso, lo hemos dejado de lado por crear una historia que tenga sentido. Pues muchas gracias. Desde el punto de vista del asesor, Georgina, como veis, va a haber escasez de producto para cubrir toda esa necesidad en servicio de asesoramiento y gestión discrecional de carteras. ¿Veis que va a haber concentración de clientes en productos nicho? Pues en primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad a Diverinvest de estar aquí y de compartir lo que hemos aprendido. Y lo que hemos aprendido es un poco consecuencia de lo que estáis comentando vosotros, ¿no? No hay mucho producto, es cierto. También es verdad que cada día hay más, vemos un aumento muy importante, ¿no?, de artículos 8 y 9, pero sí es cierto que no es el suficiente, ¿no? Aunque es verdad que semana a semana hay más números, más cantidad y más opciones. Pero construir una cartera en base a los artículos es realmente complicado, ¿no? Porque tienes que tener criterios de inversión, por un lado, de diversificación, y además implementar el ASG con fondos y con productos que sean 8 plus, como decíamos, ¿no?, o 9, de los cuales hay pocos. Entonces, bueno, realmente es un reto, pero no estamos preocupados porque realmente es cierto que hay prudencia, pero esta prudencia se está quitando el polvo, cada vez va más deprisa, ¿no? Hay una aceleración muy importante y en esta aceleración vemos muchísimas oportunidades. Entonces, concentración probablemente en los productos mejores, como siempre la ha habido, ¿no?, en los que sean más resolutivos y den un mejor binomio rentabilidad a ESG, probablemente. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos hablado de la oferta, ¿no?, es decir, que esa disponibilidad de producto que sirva para el asesoramiento de gestión discrecional de carteras. Vamos a hablar ahora de la demanda, ¿no?, del cliente, ¿no? Efectivamente, el cliente se va a encontrar con que la próxima vez, o a partir de agosto, y si tenemos suerte enero 2023 y se retrasa todo un poquito, pues cuando entre en la oficina del asesor financiero, pues el asesor financiero le va a preguntar sobre sus preferencias de sostenibilidad, ¿no? Y entonces aquí ya el supervisor europeo ya está dibujando cuáles serían esos criterios, esas pautas sobre ese proceso de preferencia de sostenibilidad, y lo que dice es, si el cliente no tiene preferencia de sostenibilidad, si no contesta sobre ello, pues se le puede considerar un cliente neutro, y el asesor financiero ofrecerle incluir en su propuesta de inversión tanto producto sostenible como producto no sostenible. En ese sentido se quiere ser que el producto sostenible se pueda ofrecer abiertamente a todo el mundo, tanto a los que tienen preferencias como a los que no. Y el otro criterio que está dando, que es una propuesta todavía, el supervisor europeo, es si el cliente no tiene preferencia de sostenibilidad pero no concreta
esas preferencias, esos parámetros, porque no concreta la temática, no sabe si quiere medio ambiente, si quiere ODS, etcétera, o no concreta los porcentajes de inversión que quiere incluir en su cartera, el asesor financiero puede concretarle esos parámetros siempre que le informe de ello previamente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo veis? Es decir, ¿qué va a reaccionar el cliente ante toda esta batería nueva de información y de preguntas, ¿no? Es decir, ¿creéis que nos vamos a encontrar un escenario en el que el cliente tiene todo claro, va a decir, tengo preferencia de sostenibilidad y va a dar hasta el máximo detalle sobre ellas, o simplemente puede que tenga preferencias, pero va a dejar al asesor que decida por él o que le recomiende? Carlos, Eduardo, Georgina, como queráis. Nuestra experiencia en el tema es que realmente el cliente, como todos nosotros, yo creo que tenemos todos muy claro qué criterios tenemos, dónde queremos actuar o apoyar en todo el tema de materia medio ambiente, ASG y todos estos acrónimos que hay por todas partes, ¿no? Entonces, simplemente es un tema de enfocar al cliente, ¿no? Yo creo que ahí ESMA ha hecho un gran trabajo en la idea de, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres, señor cliente? ¿Quiere un enfoque positivo? ¿Quiere usted ayudar al medio ambiente? ¿O prefiere simplemente decirme, no, yo no quiero hacer esto? O sea, en la forma de preguntarle se puede obtener mucha información sin contarle, sin apabullarle con toda esta información técnica y estos acrónimos, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que se recibe muy bien por parte de los clientes toda esta información. A la gente le gusta explicar pues qué opina y que pues recicla y que apaga la luz y que, oye, pues tiene una nevera que se ha comprado nueva que ahora consume menos, ¿no? Esto a la gente le gusta. Entonces, en ese diálogo, en Diverinvest nos gusta mucho dialogar con nuestros clientes, es más fácil de lo que parece. Y suelen dar información de lo que es muy fácil sacarla, ¿no? En este sentido. Nosotros como asesores tenemos que asesorar al cliente, no podemos decidir por él. Entonces, buscamos en lo que nos cuenta esa respuesta, ¿no? que está buscando, le intentamos llevar, por decirlo de alguna manera. Bueno, en nuestro caso, yo creo que es un paso previo. Yo creo que el cliente, y no tratamos, yo en mi caso no trato directamente con cliente final en este momento, sí que trato con asesores y con cliente institucional, pero y con todos mis respetos, va buscando la rentabilidad financiera, lo primero. Lo que pasa es que ahora tiene que estar la rentabilidad no financiera, pero presentarle un producto no financiero, una rentabilidad no financiera, si no está adecuada a la rentabilidad, pues evidentemente el producto, por muy bonito que sea, pues no lo va a aceptar. Entonces, ese entorno, ese binomio de rentabilidad financiera y no financiera es el que hay que educar, el que hay que enseñarles, hay que explicarles, mirar, esta rentabilidad financiera viene precisamente porque no financieramente está haciendo esto la compañía y demás, y luego todos los criterios ESG, pues evidentemente es una gran nebulosa todavía para el cliente, en mi opinión, porque falta aterrizarlos. Es decir, hemos empezado con los medioambientales, luego empezamos con la pandemia y entonces surgió la S, entonces todo el mundo hablaba de la S, de salud, bienestar, medicación, calidad de vida. El buen gobierno siempre ha estado, pero nunca ha estado. Entonces, porque se presupone, que es lo malo es que la G se presupone. Se supone que el buen gobierno tiene que estar por defecto. No hace falta que sea un requerimiento, sino que sea algo que las compañías sean transparentes, comuniquen bien. Entonces, yo creo que esta avalancha es digerible por parte del cliente final, pero la figura del asesor es fundamental, porque hay mucha terminología en la cual incluso nosotros nos seguimos perdiendo. Y además es que estamos creando toda la normativa y toda la regulación mientras el mercado está creciendo. No es que se haya creado un entorno y a partir de ahí crezca, no, es que está creciendo el mercado a la vez que la regulación y a la vez que la normativa y a la vez que las nuevas métricas. Entonces se nos puede escapar algo. Entonces ese mensaje al inversor final tiene que ser muy sólido y donde genere confianza el asesor cuando hable con él. Perfecto, gracias. Carlos. Pues para nosotros, y sin tratar con cliente final, pero sí que es verdad que hemos visto, y yo creo que nos centramos demasiado en España, pero si te vas a países nórdicos donde la inversión con criterios ESG, incluso la inversión de impacto, la inversión social lleva ya muchos años existiendo, es un tema de educar
de explicar al cliente final por parte de los asesores y nosotros dar las herramientas a los asesores para que ellos puedan llevar a cabo la formación adecuada, explicarle al cliente. Y muchas veces hablamos de rentabilidad. Al final, el tener en cuenta consideraciones ASG en tus inversiones normalmente va ligado a evitar problemas. Es decir, tienes una rentabilidad más adecuada porque has evitado los torpedos, lo que te hace estallar una cartera. Todos conocemos escándalos corporativos que han destrozado empresas o que han estado a punto de hacerlas desaparecer, etcétera. Y podemos nombrar casos en España y a nivel internacional. Ese análisis de factores ASG es lo que te puede ayudar a evitar ese tipo de inversiones porque son banderas rojas. Entonces, bueno, poder explicarle eso al cliente y darle esas herramientas para decir, oye, no se trata de conseguir un 200%, sino de una sostenibilidad en esa rentabilidad a largo plazo, pues es la parte que te puede atraer más, ¿no? El evitar sustos. Pero vamos, yo creo que en cuanto a que haya demanda, una vez que la gente, lo que comentaba, ¿no? El rentabilidad, riesgo y hacer las cosas bien con tus ahorros es un tema de interiorizarlo, y una vez que lo has interiorizado es muy probable que las discusiones pasen ya en qué parte concreta te quieres enfocar, de la S, de la E o incluso de la G, aunque la G realmente, como bien dices, se presupone, porque si no la compañía desaparecería, ¿no? Muy bien, pues nada, es necesario, por tanto, explicarle al cliente de qué estamos hablando, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de educación financiera, es decir, el asesor se va a enfrentar, aunque le tiene, antes de hacerle la pregunta sobre preferencias de sostenibilidad, tiene que explicarle al cliente una serie de conceptos en términos sencillos y no técnicos, dice la Unión Europea, ¿no? Para que comprenda qué son los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, qué es la inversión sostenible, qué son otros conceptos más complejos, como puede ser do not significant harm, que conlleva toda inversión sostenible, que son las PIAs, ¿no? Las principales incidencias adversas. Por tanto, eso significa conocimientos y experiencia por parte del asesor para formarse previamente y luego poder explicar al cliente todo esto. Entonces, cómo Georgina se está preparando los asesores financieros para hacer todo este proceso, ¿no? En Diverinvest llevamos ya varios años dedicados a esto. Hicimos inversión de impacto hace muchísimo tiempo. Hay clientes que la rentabilidad no les preocupa tanto como el impacto o la sostenibilidad. O sea, hablábamos aquí de la rentabilidad es importante, no solo el concepto ASG. ¿No? Cada cliente, cuando haces trajes a medida, cada cliente es un mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que estamos aprendiendo ahora es a ponerle nombres y acrónimos a todas estas cosas que aparecen, ¿no? Y esto pues con los grados de formación ASG, por ejemplo, de ASEAF y todas estas titulaciones, nosotros tenemos nuestra formación, pero el reto, como bien dices, es transmitir esta información al público, ¿no? Explicárselo de manera que lo entienda. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nosotros en diciembre de este año hemos hecho un informe sobre la sostenibilidad de las carteras de nuestros clientes para nuestros clientes, ¿no? Y hemos podido interactuar con ellos. Ya, mira, pues tu cartera ahora mismo tiene este impacto, tu cartera tiene este riesgo ASG. Y lo hemos medido de esta manera y de esta otra. Pues ha sido un diálogo fabuloso. Los clientes lo han recibido encantados y muy bien. Y, un ejemplo de decir, ¿no? Transformar todos estos acrónimos en cosas sencillas. Pues una parte del informe, que es la que a mí más me gusta, es vamos a comparar tu cartera con el MSCI World. Y entonces, en tu cartera, ¿cuántas emisiones de CO2, de carbono, me estoy ahorrando por invertir en esta cartera en lugar de en el índice? Una media. Pues en lugar de decirle 3 toneladas o 5 toneladas, le digo, pues es lo mismo que hacer 10 viajes Nueva York, Londres en avión. Esto lo entiendo. Oye, ¿cuánta agua me ahorro? Pues mira, el equivalente a tantas piscinas. ¿O cuánta luz? Pues la energía equivalente a aguantar tantas bombillas abiertas durante tantos años. Esto es lo que el cliente entiende y esto es lo que al final, por mucho que seamos técnicos nosotros y sepamos todo lo que tenemos que saber y tengamos titulaciones y tengamos mucha coherencia, hay un cliente al que le gustan las cosas sencillas, que le gusta este tipo de informe, ¿no? Y a partir de ahí, tú lo puedes complicar tanto como quieras y puedes irte a SFDRs, te puedes ir a SPIAs, te puedes ir a donde tú quieras y darle toda la información técnica que precises. Pero a nosotros nos gusta empezar siempre
por algo más ameno, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo. Creo que es la forma de educar al cliente en ese sentido. Virginia. Eduardo, Carlos, ¿queréis añadir algo? No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que la formación al cliente va por ahí, en darles casos prácticos. Es decir, darle un enfoque técnico al cliente, lo único que vas a hacer es preocuparle, desconfiar y desconocimiento absoluto. En cambio, si lo haces con casos prácticos, estoy de acuerdo que esos son así, el consumo de agua, el consumo de combustible, sí que se queda con una imagen visual. Y esa imagen visual le dará un criterio para tomar una decisión en el futuro. Entonces ya estoy de acuerdo en que luego en el futuro pues le puedes ir elevando el nivel en función del tipo de cliente. Nosotros como gestoras sí tenemos que formarnos desde el punto de vista técnico, no podemos ir con estos casos prácticos que es para el inversor de a pie, evidentemente. Entonces en ese camino tortuoso que decía al principio, que vamos por un camino más a largo plazo y en vez de ir por la autopista de peaje estamos yendo por las carreteras comarcales en Mafre, pues digo porque lo hemos hecho así a propósito, porque hemos ido poco a poco, pues nos hemos formado. Entonces toda la gestora tiene el CESGA, toda. Pero no gestores, analistas, ventas institucional, back office, middle office, riesgos, compliance, todos tenemos el CESGA. Nos ha costado tiempo y esfuerzo y a mí volver a estudiar después de muchos años me ha costado, pero lo hemos hecho. Pero es que tenemos nuestro código de transparencia, tenemos nuestra política de voto. Es decir, esos requerimientos técnicos mínimos que nos van a pedir, no el inversor particular, sino el inversor institucional, cuando vayamos a competir de igual o igual contra otros, los tenemos que cumplir. Entonces, es un camino más pesado, tenemos nuestro propio libro y nuestro libro se lo contamos. Entonces, estamos muy orgullosos de ir por ese camino porque sabemos que aterrizarlo luego a casos prácticos o a un nivel más coloquial es más fácil si desde el punto de vista técnico estás formado. Y en ese aspecto incluso fuimos más allá y ya no es ir la comarcal, sino ir todavía peor, que es intentar que alguien acreditase y validase que lo que hacemos está bien hecho. Y nos fuimos a Francia y nos dieron el label ISR, que es un sello de muchísimo prestigio y tenemos dos fondos, nuestros dos fondos SG que tienen el label ISR, que están auditados por ADNOR y bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas francés. Eso es anual. Todos los años tenemos una auditoría donde nos metemos una semana en una sala con un asesor, con un auditor francés, que nos está explicando si realmente estamos cumpliendo con los criterios que tenemos que seguir desde el punto de vista de sostenibilidad. Pues sí, es más pesado, pero creo que es más sólido. Entonces, a partir de ahí luego aterrizarlo a un enfoque mucho más cliente de calle es mucho más sencillo, está claro. Muy bien. Carlos, ¿quieres añadir algo? Pues yo, como en mi vida anterior fui asesor, fui banquero privado, sí que he visto, cuando he tenido que hablar de impacto, cuando he tenido que hablar de criterios SG, si lo aterrizas a cosas comunes, es mucho más entretenido, les interesa mucho más a los clientes hablar de estos temas que le cuentes a dónde va a ir el PIB americano en los próximos 3 años, cómo va a afectar la subida de tipos de la FED a la relación dólar-euro. Cuando empiezas a hablar de esos temas, desconectan. O es alguien que tiene mucho interés en eso en concreto, o no le atrae tanto. Si le vas a hablar de cómo estás ayudando a prolongar la vida de la gente a través de invertir en laboratorios de desarrollo para evitar enfermedades, que cuántos árboles has evitado talar, o cuánto has conseguido, a cuánta gente le has dado una educación, pues eso lo ven. Y si ya te hablas a nivel global con gente en Latinoamérica y les hablas de todo lo que has evitado de deforestación para temas de agricultura o, bueno, una serie de ejemplos y casos prácticos que realmente son muy entendibles y que lo ven en el día a día, pues tienes una interacción con el cliente mucho más interesante que hablar de temas puros financieros. Igual me equivoco, pero vamos, esa ha sido mi experiencia hasta ahora y te puedo decir que es mucho más agradable llevar a cabo esas conversaciones que las típicas de mercado único exclusivamente. Perfecto, pues nada, se nos ha acabado el tiempo, seguiríamos hablando de esto largo y tendido porque la verdad es que da para mucho. Cerramos con esto esta mesa redonda. Muchísimas gracias por vuestra participación y a ustedes también por estar con nosotros. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos por esta interesante mesa, donde hemos visto la visión de las gestoras respecto de esta Green Evolution, los productos ESG, y continuamos con nuestra jornada.
Bueno, pues llegamos a nuestra última intervención de la jornada. Vamos a dar la entrada a Livia Orozco, que es directora de Desarrollo de Negocio de London Stock Exchange Group, que nos va a presentar la herramienta Workspace precisamente para la gestión de los temas ESG que estamos tratando. Livia, por favor, adelante. Gracias, suerte. Muy buenas tardes, gracias Fernando por la presentación. Mi nombre es Livia Orozco y trabajo en desarrollo de negocio para el sur de Europa en Refinitiv, ahora parte del London Stock Exchange Group, con mi compañero Pedro, que ya lo habéis conocido al principio de la jornada. Simplemente voy a daros unas pinceladas sobre nuestra herramienta Workspace, porque creo que ya la habéis conocido previamente en ASEAFI. Voy a contaros cómo es la metodología ESG que seguimos nosotros en la compañía y vamos a hacer una pequeña demo para enseñaros in situ cómo funciona Workspace. Bueno, nuestra herramienta Workspace, nuestros clientes no solo nos eligen por la calidad de nuestros datos, sino también por la tecnología tan avanzada y a la vanguardia que proveemos desde Refinitiv. Nuestra plataforma es web-based design, es decir, todos los analistas y nuestros clientes pueden decidir los layouts que reproducen en su plataforma, es customizable y adaptable a sus necesidades y además tiene una instalación muy fácil, lo cual les ayuda a reducir costes en temas de implantación y costes económicos. Es accesible a través de la página web, es compatible con todos los buscadores, Google Chrome, Safari, también se puede instalar en todos los dispositivos, tanto en ordenadores Mac como Windows y en los dispositivos móviles de iPhone y Android. Y como ya os ha comentado Pedro, también tenemos data feed, es decir, se pueden tener a través de APIs. Con respecto a nuestra metodología ESG, que no lo he mencionado cuando he comenzado, tenéis en la página de ASEAFI tanto mi presentación, que es de la que estoy hablando ahora mismo, como cómo continuamos nuestra metodología ESG de manera más detallada. Nuestra metodología ESG destacamos, entre otras muchas cosas, por el equipo de analistas especializados que tenemos a nivel global. Contamos con un equipo en muchas partes del mundo que se dedican a recopilar datos de más de 10.000 compañías a día de hoy, como ha comentado Pedro, que datan desde el año 2002. Estos analistas cogen los datos a través de web, a través de los informes anuales, todos datos objetivos que lo que hacen es estandarizar y normalizar para poder tener nuestros análisis. Tenemos 500 métricas. Estas 500 métricas, datos brutos, nuestros analistas estandarizan y normalizan, pasan a 186, que ya son datos comparables, y de estos 186 reducimos a 10 data points que se integran dentro de cada uno de los pilares de ESG. Tenemos 3 en la parte de medio ambiente, 4 en la parte de social y otros 3 en la parte de gobernanza. Y además contamos con una parte de controversias. Tenemos 23 data points que otra vez se estandarizan y normalizan, y entre la parte de las partes de controversia y la parte de los datos que os contaba al principio es de donde sale nuestro scoring de ESG. Y bueno, nuestros datos, como os comentaba, es de una cobertura global. Contamos con datos de compañías en tanto Norteamérica como Japón como Europa. Tenéis el mapa para que lo podáis ver en la presentación. Y simplemente mencionar cómo funciona nuestro ranking para hacer la puntuación de ESG. Es bastante sencillo. Tenemos la D negativo, que es evidentemente el performance más peor, o sea, el peor performance para una compañía en estos pilares, y luego por el contrario lo que tenemos A+, que es el performance excelente que ha podido tener la compañía en este área. Y bueno, sin no dilatarme más, vamos a la parte de la demo, que no sé si veis mi pantalla, fenomenal. Este es el homepage de Workspace, ¿vale? Como podéis ver, es en fondo negro y yo lo que voy a teclear ahora mismo es nuestra app. Tenemos dos opciones, o bien tecleamos SUSFIN, que es nuestro código para poder acceder a la aplicación de Sustainable Finance, o como nuestra aplicación lee lenguaje natural, podemos escribir directamente Sustainable. Esto ayuda a que no tengáis que aprenderos todos los códigos y simplemente agilice los procesos. Esta es la homepage donde aparecen todas las novedades, donde aparecen algunos links. Aquí en la parte de Apps and View tenéis una vista general de todo lo que incluye a nivel de datos. Tenemos aquí en esta parte de arriba los datos de las compañías, en la parte de Analytics and Research, la parte de análisis e informes. En esta parte de Portfolio Analytics es donde los gestores pueden volcar sus carteras y poder contrastarlas con nuestros datos ESG.
En la parte de fondos e índices, luego tenemos datos de materias primas, renta fija. La parte de Deals Markets es donde tenemos informes, por ejemplo, que generamos nosotros de manera trimestral desde hace un año sobre el sector, y datos macro. Y luego en la parte de aquí arriba de Document Hub, pues bueno, simplemente es un repositorio donde podéis encontrar todo tipo de información sobre nuestros folletos, metodología, etcétera. Todo esto, como os digo, lo tenéis también con capturas de pantalla en mi presentación. Y vamos simplemente a, pues os voy a poner un ejemplo de una compañía. Por ejemplo, Prosegur, la compañía de seguridad. Este es el layout que nos trae Prosegur en nuestro Workspace general, ¿vale? Nos venimos a la pestaña de ESG y aquí vais a encontrar tanto la parte estandarizada, que como os comentaba es lo que hacen nuestros analistas para que los datos puedan ser comparables, como los datos en bruto. En la parte de estandarizado, como ya vais a ver, aparte de lo que os comentaba de que empezamos de negativo a positivo, también hacemos esto como gama cromática. Entonces, de manera muy rápida e intuitiva vais a ver dónde tiene un performance, es decir, dónde tiene los pain points esta compañía más negativos, porque los colores cómo varían. Entonces, como os comentaba Pedro, nosotros, nuestros datos son objetivos y podéis ver de dónde obtenemos estos datos en la plataforma. Si, por ejemplo, nos venimos al consumo de energía que hace Prosegur, cogemos aquí la estadística, aquí tenemos, como veis, el consumo directo que hace Prosegur, y lo que nos hace en este caso en concreto, por ejemplo, es compararlo en un benchmark, es decir, cómo Prosegur tiene este consumo de energía con respecto a otras empresas del sector. Tenemos por aquí a Toppan el más consumidor y Mingying el mínimo, y así lo podemos tener un posicionamiento. ¿Y el origen de estos datos? Pues simplemente expulsando en la cifra, vemos que es de las cuentas anuales de Prosegur. Si continuamos en nuestra aplicación y pasamos a la parte de Preview, aquí lo que vamos a ver es cuál es el posicionamiento de Prosegur con respecto a otras compañías de la industria, es decir, su benchmark. Aquí tenemos el ranking con compañías de otros países, y en este mapa global es donde vais a ver dónde está el grueso de las compañías con las que estamos haciendo las comparaciones. Se puede ampliar, y en esta parte el comportamiento de Prosegur con respecto a la mediana. Si continuamos a la parte de informes, este informe os lo he dejado también en la web, o sea, en la página de SEAFI, para que os lo descarguéis como a modelo de ejemplo. Estos informes se pueden hacer o desde nuestras plantillas o crearos vuestras plantillas propias. Aquí podéis elegir las secciones que queréis que aparezcan en el informe. Este es el informe completo, que es el que os he dejado yo, y descargarlo en PDF. En la parte de Chart View es donde vais a ver cuál es el performance, lo que os comentaba al principio, de los 3 pilares y luego los 10 data points que analizamos nosotros. Aquí tenemos los pilares y los data points. Y los colores. Pues, por ejemplo, en la parte de medio ambiente, si clicamos en la parte de innovación medioambiental que ha hecho Prosegur, que es negativa, pues si clicamos se amplía y vemos el análisis de cada una de los data point que estamos analizando. Volvemos a la parte de medio ambiente y así podemos tener un overview de cada uno de los subtipos. Y por último, la parte de SFDR, en esto no quiero tampoco meterme mucho más porque Pedro sí que os ha explicado, pero este es el ejemplo visual de lo que os comentaba mi compañero Pedro, de estos 56 puntos que nosotros cubrimos de SFDR en nuestra plataforma. Todos estos datos los podéis exportar tanto en Excel como en PDF para poder vosotros hacer vuestros análisis, para poder hacer vuestros informes. Y con respecto a la aplicación, no tengo nada más que añadiros. Simplemente, si queréis más información, queréis más detalles, que analicemos vuestros portfolios, pues tenéis mi contacto en la presentación. También tenéis el contacto de mi compañero Pedro. Podéis escribirnos y podemos organizar una demo para enseñaroslo en profundidad, hacer análisis, comparativas y todo lo que necesitéis. Estamos a vuestra disposición. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Livia. Con esto terminamos la jornada de hoy. Vamos en tiempo fenomenal.
O sea que muchas gracias a todos los participantes por cumplir el tiempo. La verdad es que es difícil sacar conclusiones de todas las intervenciones que han venido aquí, pero yo sí que resaltaría algo que es muy importante para todos. Esta evolución green, esta revolución que está viviendo el sector financiero, está transformando el sector financiero en una herramienta de impacto social y medioambiental. Y es algo que el sector financiero tenía que hacer desde hacía muchísimos años, ¿no? Sobre todo después de las crisis que hemos vivido. Afortunadamente la industria es muy dinámica, como habéis visto, y tenemos fondos, gestoras, soluciones tecnológicas, asesores, y está todo preparado para que el inversor institucional, el inversor retail, cualquier entidad del sector, no tenga ninguna excusa para poder acometer esta integración ESG, y como decían antes los compañeros de EY, todos los fondos empiecen a ser ya artículo 8 o tengan un objetivo sostenible y que esto sea realmente el estándar, que es realmente lo que va a hacer la gran diferencia, ¿no? Por nuestro lado, por la parte de ASEAFI, recordaros que tenéis toda la información en nuestra web asiafi-eventos.com. También que esta jornada sirve como 1 hora y media de recertificación tanto para EFPA como para el Instituto Español de Analistas Financieros. Y nos emplazamos para nuestro siguiente evento. Me dice José que tenemos un cóctel arriba, estáis todos invitados. Hasta las 3, gracias. Vale, genial. Yo veo de cerca regular, de lejos fatal, entonces agradecer a nuestros patrocinadores, tanto EY, Federated Hermes, Mapfre, Asset Management Refinitiv, a todos nuestros colaboradores, Finet, Diverinvest, D4Suite, EFPA, Ética y EAF, y por supuesto nuestros media partners, tanto Valencia Plaza, Social Investors, Fund Society, Citywire y el asesor financiero, y gracias a todos por haberos desplazado aquí. Estamos encantados de tener eventos presenciales, sabéis que ASEAFI es la casa de todos y somos el foro de asesoramiento financiero de España. Muchas gracias.